Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, gracias a Dios también estamos bien. Y pues es un privilegio reunirnos en el nombre del Señor. Hay que aprovechar bien el tiempo, ¿les parece? Dice la Escritura que los días son malos y se van a poner peor. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo y fortalecernos espiritualmente, hermanos. Yo les pido que pongan atención. A veces me sorprendo porque de repente me entero de ciertas cosas y digo, ¿los hermanos no ponen atención a las enseñanzas o qué? Y digo, eso lo acabo de hablar la semana pasada. Entonces yo les pido que si están aquí, pues aprovechemos el tiempo, ¿de acuerdo? No se distraigan, no esté pensando en si el frijol peruano es mejor que el frijol no sé qué. No, o sea, vamos a centrar nuestro corazón, nuestros sentidos a la palabra, ¿de acuerdo? Dile al que tienes a un lado, tienes que poner mucha atención porque Dios te va a hablar. Vamos a ver un tema que yo le he puesto, una vida con propósito. La intención era compartir este tema con ustedes la semana pasada, pero bueno, el Señor nos dio la gracia de que nos compartiera también el pastor Álvaro Camarena, un muy buen tema. Entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de esto. Quizá muchos de ustedes ya saben acerca del propósito de Dios, pero es siempre importante recordar las cosas que vienen en la palabra del Señor y fortalecernos y afirmarnos en cada una de ellas. Para eso abra su Biblia, por favor, en el Salmo 138, un salmo de David, Salmo 138, y vamos a leer el versículo 8. Salmo 138, 8, ¿de acuerdo? Vamos a leer el versículo e inmediatamente vamos a hacer una breve oración para pedirle al Señor de su gracia. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por el privilegio de estar delante de ti en esta noche, sabiendo que si tú nos has reunido en tu nombre, hay un propósito que tú tienes delante de nosotros y nosotros queremos estar atentos, rendir nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestros sentidos a ti y pedirte que nos hables, que sea tu Espíritu Santo transformando nuestro ser para no ser los mismos. Queremos cada vez más parecernos a ti. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, queremos engrandecerte y honrarte. Gracias, Padre, dame la gracia, la sabiduría para exponer tu palabra. Pon tus palabras en mi boca para que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que mis hermanos puedan estar atentos a tu palabra y que con sinceridad de corazón y humillación puedan pedirte de todo corazón que tú sigas ordenando sus pasos, que tú sigas fortaleciendo sus vidas y también sigas usándolos en esta generación, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo, esta palabra en tus manos, sabiendo que tú tienes perfecto control de todas las cosas. Glorifica tu nombre, Señor. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. Yo quiero iniciar con una pregunta y quiero que la medites bien y que seas sincero, ¿sale? En tu vida diaria, en tu vida cotidiana, ¿qué tanto deseas el propósito de Dios? ¿Qué o cuántas veces al día, a la semana, al mes, al año, tu oración se levanta delante del Señor diciéndole: Señor, yo quiero que tus propósitos se cumplan en mi vida más que cualquier otra cosa? El deseo de mi corazón, desde lo más profundo, es que tú cumplas tu propósito en mí. Examínalo, examina tus oraciones, examina el deseo de tu corazón y responde esta pregunta con sinceridad delante del Señor. ¿Qué tanto deseas el propósito de Dios en tu vida? Hemos hablado de propósitos. Anteriormente Andrés nos habló acerca de
de la ofrenda correcta, ¿no? De cómo nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor, cómo debe de ser esa ofrenda. Hemos hablado de los propósitos de Año Nuevo y no quisiera dejar de tocar este punto antes de que pase más tiempo en el año. Pero algo que debemos de considerar, más allá de los propósitos personales que nosotros tengamos, propósitos que regularmente tienen la intención de satisfacer nuestro corazón, algo que debemos de considerar es la realidad de que nuestra vida misma, no de una manera externa, sino que nuestra vida misma como cristianos tiene un propósito delante del Señor. Un propósito que debe de cumplirse a fin de alcanzar plenitud en Cristo. Muchos cristianos pierden demasiado tiempo buscando aquello que creen que necesitan en sus vidas. Algo que supuestamente les puede llevar a alcanzar la felicidad. Y se proponen alcanzar metas que en muchas ocasiones no pasan de lo natural y lo terrenal y descuidan todo aquello que Dios tiene preparado para ellos. Por ejemplo, uno de los más comunes es la búsqueda de las riquezas. Es algo muy común en la vida del hombre. Aumentar nuestro nivel socioeconómico. Son metas y objetivos que nos proponemos. Nuestro poder adquisitivo que sea mayor. La palabra de Dios nos habla bastante en relación a este tema porque es un área en la que el hombre cojea mucho. En el área de las riquezas. Y la palabra nos habla bastante acerca de cómo el corazón del hombre se inclina a este tipo de deseos a tal grado que pierde su vida tratando de alcanzar este propósito e incluso descuidando su comunión con Dios. Y se aferran tanto a este tipo de propósitos, a este tipo de objetivos o de metas, que ni siquiera se han dado cuenta que ya viven apartados de Dios. Jesucristo lo mencionó como uno de los motivos por el cual una persona no da fruto. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 4, versículo 18. Ahí encontramos lo que se conoce como la parábola del sembrador. El Señor está explicando esta parábola y en el versículo 18 y 19 el Señor menciona este tipo de propósitos, este tipo de deseos, como algo que puede impedir que un hombre dé fruto para Dios. Dice Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Recuerde que hay 4 tipos de terrenos en donde la semilla puede ser sembrada. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, ¿cuántos aquí oyen la palabra? Los que no levantaron la mano, a ver otra vez, ¿cuántos aquí están oyendo la palabra? Bueno, dice, estos son los que oyen la palabra, pero si hay afán en el corazón, entonces esa palabra se vuelve infructuosa. No sirve de nada, no aprovecha a aquel que le escucha. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El engaño de las riquezas, los afanes de este siglo, pero dice el engaño de las riquezas. Y esta palabra engaño nos habla de un fraude. ¿A cuántos los han fraudeado? A mí me han fraudeado y se siente horrible. Porque tú esperas algo que no obtienes al final. Habla de una trampa. La trampa o el fraude de las riquezas. Algo que muchos buscan, pero que les impide alcanzar el propósito de Dios. Ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Y fíjense, a pesar de que la Escritura nos advierte que es un fraude, ¿cuántos quieren ser ricos? Pero yo quiero ser rico, pero que me haga el Señor rico. Bueno, también dile, bueno, mejor manténme del pan necesario.
No sea que siendo rico me aparte de ti. A algunos les da miedo decirle esa oración al Señor, son supersticiosos. Pero a pesar de que es un fraude o que es una trampa, que la Escritura nos advierte que este tipo de deseo en el corazón por obtener riquezas es una trampa, muchos van detrás de ellas y se desviven como aquel hombre rico que trabajó incansablemente y cuando quiso descansar ya le había llegado su hora de muerte. Él había caído en la trampa, en el fraude de las riquezas. Salomón también escribió en Proverbios 23:4: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Aquí tú le puedes poner: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo una trampa? ¿Siendo un fraude? ¿Por qué? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. No te afanes, dice, en hacerte rico. Esta generación se afana por buscar este tipo de cosas y los desvían del propósito de Dios. El problema está en que muchos cristianos viven con este deseo en su corazón y el propósito en sus vidas es tener más dinero y se olvidan de lo que el Señor quiere para ellos. Esta palabra afanarse nos habla de trabajar con dureza hasta quedar exhausto. ¿Cuántos serían capaces? Escuchen bien. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de trabajar con dureza, incansablemente hasta quedar exhausto para ganar $1,000,000? Bueno, ese trabajo duro, exhausto, debería de estar en primer lugar para alcanzar el propósito de Dios. Nos habla de gastar una buena cantidad de energía hasta quedar totalmente agotado. ¿Cuántos naturalmente han quedado agotados de todo su trabajo? ¿Sí les ha pasado? Yo recuerdo cuando tenía como que yo creo que unos 12, 13 años, no sé. Trabajábamos con un tío en un restaurante y en la fecha de Navidad entrábamos a la 1 de la mañana. Pasaban por mí a la 1 de la mañana y salía hasta las 8 de la noche del siguiente, de ese mismo día, ¿no? Y llegaba a la casa a dormir, me quedaba exhausto. Yo no celebraba la Navidad en ese tiempo, ¿no? De tan cansado que estaba, llegaba y caía. Muchos así viven su vida, exhaustos, pero no de buscar el propósito de Dios, sino de seguir su propio corazón. Muchos basan su vida en este tipo de conductas. Incluso se extralimitan pensando qué es lo que realmente Dios quiere para ellos. Caen enfermos. ¿Por qué? Porque están buscando sus propios propósitos. El pensamiento es el siguiente: trabajo hasta ganar mucho y después ya puedo descansar. Ese es el pensamiento que tienen ese tipo de personas. Trabajo y llegará el día en el que pueda descansar. La cuestión está en que todo esto los desvía de lo que verdaderamente Dios está produciendo en el día a día. Recordemos que el Señor dijo: cada día trae su propio afán. Eso fue lo que dijo el Señor, ¿verdad? Es decir, que cada día el Señor está produciendo algo y nosotros tenemos que estar dispuestos, sensibles a lo que Dios quiere producir cada día en nuestras vidas. Ahora, el tema de las riquezas es solo un ejemplo de muchos, de cómo el hombre puede malgastar su vida queriendo alcanzar un fin que no es el fin de Dios. Hay muchas cosas en las que el hombre puede malgastar su tiempo, sus días. Nosotros, como cristianos, tenemos que buscar el propósito de Dios y no el nuestro. El Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra
de tus manos. El rey David en este salmo expresa algo que también debe de estar en el corazón de todos los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, este pensamiento también debe de estar en tu corazón. Yo quiero que a partir de hoy esto se vuelva parte de tus oraciones continuas. Que cada día tú puedas decirle al Señor: cumple tu propósito en mí. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Por favor, no desampares la obra de tus manos. En otras palabras, sigue trabajando en mí y no me dejes hasta haber cumplido la totalidad de tu propósito en mi vida. ¿Están dispuestos a orar así? Cueste lo que cueste, pase lo que pase. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Esto es algo que debe de estar en el corazón de los hijos de Dios. El deseo porque el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. Eso es lo que David tenía en su corazón. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy podemos tener el mismo sentir que hubo en este hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos esto en el corazón? Bueno, si no lo tienes, el día de hoy es importante que lo pongas en tu corazón, que sea algo de continuo en tu vida. ¿Qué tanto deseamos que los planes de Dios se lleven a cabo en nuestras vidas? ¿Lo deseas más que a cualquier otra cosa? Ese mismo versículo, ese mismo pasaje de Salmo 138:8 en la Nueva Traducción Viviente se lee de la siguiente manera: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Y después levanta un clamor diciendo: no me abandones. Dile al Señor: no me abandones. Bueno, tú tampoco abandones al Señor. No busques tus propios propósitos, tus propios planes. No me abandones, dice el salmista, porque tú me creaste. Porque tú me creaste. El deseo por buscar el propósito de Dios en nuestras vidas, o el deseo por buscar tener una vida con propósito según la voluntad de Dios, es directamente proporcional al esfuerzo por ser obedientes a Él. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Que entre más deseo tengo yo, y hablando de un verdadero deseo, no de labios. Es como aquel que dice: es que tengo un deseo de trabajar, pero se la pasa todo el día echado en el sillón. ¿Será verdadero ese deseo? Pues no, ¿verdad? Es que tengo tantas ganas de barrer la casa, pero se la pasa en el Facebook. ¿Será verdadero el deseo? Es que tengo tantas ganas de llevar a mi esposa a comer un elote, pero ya pasaron 10 años y no la has llevado. O sea, no estamos hablando de un deseo que mueve, un deseo que te lleva a la acción. Cuando nuestro deseo, o entre más deseo genuino tengamos en el corazón por el propósito de Dios, más esfuerzo por obedecer su palabra vamos a tener también. Al final, los deseos de nuestro corazón nos llevan a trabajar. Si en mi corazón hay riqueza, voy a trabajar por las riquezas. Si en mi corazón hay deseos sexuales, yo voy a trabajar por conquistar chicas o chicos. Si en mi corazón hay deseos de venganza, pues yo voy a maquinar algo para poder vengarme de alguien. Pero si en mi corazón está el verdadero o el genuino deseo de hacer la voluntad de Dios, de que su propósito se cumpla en nuestra vida, vamos a trabajar por eso. Y entre más deseo tengamos, más trabajo, más esfuerzo le vamos a poner para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Escúchame bien, hermano. No hay una mejor forma, una mejor manera
de perder el tiempo que buscar lo nuestro. ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres malgastar tu vida? Enfócate en cumplir tus deseos, tus sueños, tus anhelos, tus metas, objetivos. Y cuando llegues a viejo vas a tener en tu corazón: no tengo contentamiento de mi vida. Como tal como lo expresó Salomón en Eclesiastés. Nunca te acordaste del Señor, y ahora que Dios te ha permitido envejecer, lo único que puedes pensar es: no tengo contentamiento. No hay mejor forma, no hay una manera mejor de perder el tiempo que buscar lo nuestro y no lo de Dios. Ahora, esto tradúcelo al día a día. Si tú en el día no buscaste el propósito de Dios para ti, felicidades, has malgastado el día, has perdido el tiempo, hiciste una pero muy mala inversión. Te fraudearon o te estafaron. Esto es, hermanos, porque lo nuestro o nuestros propios deseos fuera de la voluntad de Dios jamás podrán llenar nuestras vidas en ningún sentido. En ningún sentido. Absolutamente nada de lo que salga de tu propio corazón que sea contrario a la voluntad de Dios te puede producir un bien. Nada. Aunque aparentemente en el momento te satisfaga. Después vas a comer del fruto de tu propio camino. Solo producen una sensación de vida, pero esa vida es ilusoria. Y yo creo que todos hemos conocido personas así. La cuestión está en que nos sentimos el eslabón perdido. Pensamos que nosotros somos diferentes a los demás. Y no es así. Si tú haces lo mismo que hicieron todos los demás que fueron antes de ti, si tú caminas en el mismo pensamiento del mundo, si buscas las mismas cosas del mundo y te estás dando cuenta que a ninguno de ellos le ha ido bien en su vida, ¿por qué pensarías que a ti sí te va a ir bien? ¿No es un fraude eso? No llegarás al final de tus días y qué fraude. Invertí tanto y al final no obtuve ganancia. Es un fraude, porque lo nuestro jamás podrá llenar nuestra propia vida. Nos harán vivir una vida de ilusiones, como aquella muchachita que está creciendo y que cree que existe el príncipe azul. ¿O sí existe? Nomás uno. No voy a decir quién es para que no se ofenda a nadie. Pero mientras van creciendo y van entrando a la realidad, se van dando cuenta que hay que esforzarse para que el príncipe azul se mantenga azul. ¿Sí o no? Tiene ojos verdes, pero de lagaña, de que se la pasa dormido todo el día. Es una vida ilusoria, de ilusiones. Se desvanece con el paso del tiempo y jamás, hermanos, pueden llenar el corazón. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 19, versículo 3. Proverbios 19:3, lo voy a leer en una versión diferente. Se me pasó ponerla la versión, entonces ahí la buscan. Que no recuerdo cuál es. Pero dice, Proverbios 19:3. Hay gente insensata. A ver, ¿conocen algún insensato? Hazle así. Y todos me apuntan a mí. No, yo estoy diciendo que tú. O sea, nosotros mismos. Dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Ahora, ¿ustedes creen que sean pocos los que viven de esta manera? Miren, la mayor parte del mundo está viviendo de una manera insensata. Y son pocos los cristianos que verdaderamente están buscando en su vida el propósito de Dios. Demasiado pocos, diría yo. Porque aún dentro de nosotros, hermanos, hay gente que aparenta desear la voluntad de Dios, pero no hace nada por alcanzarla.
no hace nada por trabajar, le cuesta trabajo vivir humillado. Hay orgullo en el corazón, hay soberbia, desecha el consejo. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma y luego le echa la culpa al Señor. Por ejemplo, una persona que está buscando un trabajo o que tiene un trabajo y se convence a sí mismo que ese trabajo está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su parámetro para determinar si es lo que Dios quiere o no es que va a ganar más dinero. Y siempre, es que es un mejor trabajo, me van a pagar mejor. Y da por hecho que eso es parte del propósito de Dios, que Dios simplemente quiere que gane más dinero. Y no se pone a considerar si ese trabajo le permite mantener en orden su casa o las prioridades. Y vemos que con el paso del tiempo sí está ganando más dinero, pero ya no tiene tiempo para su familia. Y lo que es peor, ya no tiene tiempo para tener comunión con Dios. Desordena su casa, ya no pasa tiempo con sus hijos. O comienza a darle prioridad a los hijos sobre la esposa o el esposo. Desordena todo, ya no asiste a la iglesia. Pero dio por hecho en su momento que ese trabajo era lo más perfecto según el propósito de Dios para su vida. Y después vemos cómo está arruinando su propia vida. Termina arruinada su vida y después le dice: Señor, ¿por qué? Es que fuiste insensato, fuiste insensata. Buscaste lo tuyo antes que lo de Dios. Porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. Hay una vida con propósito en Dios. Lo mismo pasa con aquella persona, aquella mujer o aquel varón que están buscando una pareja y terminan con alguien que no es verdadero creyente, aún dentro de las iglesias. Porque dentro de las iglesias hay aparentes creyentes. ¿Sí sabían? Mira, sucede muchísimo, hermanos, que solo por el hecho de venir a la iglesia, es que ya es cristiano. ¿Cuántos saben que el asistir a la iglesia no te hace cristiano? El que tú vengas y entres por esa puerta no transforma tu corazón. Aquí vienes y escuchas la palabra. Tú le tienes que entregar tu vida al Señor, y si la palabra la recibes, entonces la palabra va ordenando y limpiando tu vida. Pero hay personas que entran a las iglesias y no son nacidos de nuevo. Y muchos confían en ellos como si ya fueran cristianos. Mira, aquí están las llaves de mi casa para que vayas. Y, oye, le diste, pero tiene apenas un mes que llegó a la iglesia, pero se ve bien buena onda y se ve que le echa ganas al Señor. No, conócelo. Igual con los jóvenes o las jovencitas. Y terminan agarrando a alguien que no es creyente, que solamente es religioso, o peor, alguien que ni siquiera asiste a una congregación cristiana, arruinan su vida y después le echan la culpa a Dios, cuando Dios tenía un propósito para él o para ella. Hace tiempo nos encontramos a una amiga de la juventud, y pues ahí andaba la hermana echándole ganas, y ella misma dice: no, pues es que fue el que yo escogí. Pues ahorita estoy tratando de que el Señor ordene. Ya tiene como, yo creo que unos 8 años con esa persona. Dice, y entendió, dice: es que fue el que yo escogí. Y ahorita pues estoy llevando las consecuencias, y lo único que me queda es tener la esperanza de que en algún momento el Señor ordene nuestros pasos. Puro tiempo perdido, puro fraude, hermanos. Y todo es por actuar de una manera insensata, en donde buscamos lo nuestro antes que lo de Dios, y es una forma excepcional de perder el tiempo y de arruinar las cosas. Seguir tu propio corazón
un consejo tan trillado en el mundo, ¿qué te dicta tu corazón? Es una trampa, hermanos, es un fraude. Tu corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y el único que lo conoce es Dios, que escudriña la mente y el corazón. Lo mismo pasa cuando tenemos malas reacciones ante las injusticias de la vida. Perdemos el tiempo. Cuando te pasa algo que es injusto, no pierdas el tiempo quejándote, no pierdas el tiempo queriendo hacer justicia en tu propia mano. Esa es la mejor forma de malgastar la vida. Mejor ve que Dios quiere formar en tu vida, en tu corazón, que Dios quiere producir a través de esa circunstancia. No pongas la mirada en lo malo, sino en lo que Dios está produciendo. Porque siempre va a haber dos cosas, ¿no? Lo platicaba hace días con un hermano, ¿no? Con un amigo. El mundo tiene sus planes, ¿sí o no? Planes que están influenciados por Satanás, quien es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero siempre los planes del Señor son mayores en la misma circunstancia. Satanás tenía tus planes al matar a Jesús. Él incitó a Judas para que lo entregara, y Satanás tenía sus planes. Y sus planes era derrocar a Dios, su voluntad, su propósito. Y pensó que lo había logrado cuando Jesús murió en la cruz. Pero en ese mismo acto, en ese mismo hecho, el Señor estaba cumpliendo un propósito mucho mayor, que era la salvación de todos nosotros. Lo mismo pasó con Pedro. Satanás tenía sus planes con Pedro. Le dijo, ay, ahorita lo voy a zarandear. Va a negar a Jesús y se va a ahorcar como Judas. Y el Señor lo permitió, y en el mismo hecho el Señor estaba cumpliendo un propósito mayor: confirmar el corazón de Pedro para que después él fuera instrumento en toda la iglesia de Cristo. Lo mismo pasó con Job. Satanás tiene sus planes, pero los planes de Satanás son mediocres en comparación a lo que Dios está produciendo o quiere producir en la vida de los hombres. Pero muchos se basan y ponen su mirada más en lo que Satanás está produciendo que en lo que Dios quiere producir, y caen en el fraude, en el error de seguir sus propios deseos, corazón o razonamientos. Es lo que pasa con aquel que tiene una mala reacción ante las injusticias. Pregunta: cuando hay una injusticia, ¿eso provoca que salga fuera del control de Dios? Pues no. Ahora, ¿una injusticia truncará lo que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos? Pues no. El Señor ya sabía y ya sabe todo lo que va a acontecer. ¿Para qué reaccionamos mal ante una injusticia? Es que no es justo. ¿Y qué tiene? ¿No crees que a través de esa injusticia Dios pueda estar llevando a cabo su propósito en ti? ¿Y qué no es lo que vas a orar a partir de hoy al Señor? Cumple tu propósito en mí, no me abandones. Bueno, si esa es nuestra oración, entonces cuando vengan las circunstancias que parecen injustas, no busques venganza, no busques una aparente justicia en tu propia mano, porque el Señor ya te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Déjalo en sus manos, porque Él es el único que juzga justamente. Lo mismo pasa cuando tenemos una falta de humillación en el corazón. Un día que no te humillaste es un día que desperdiciaste. El hombre tiene que vivir humillado delante del Señor para que sus propósitos se vayan cumpliendo en nosotros. Si tú no te humillas, estás perdiendo el tiempo. Cuando buscamos lo nuestro solamente, escúchame bien, cuando buscamos lo nuestro y no lo de Dios, estamos trabajando por arruinar nuestras propias vidas.
Al final vamos a descubrir que nada de lo que hicimos valió la pena. Tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto trabajo por tratar de satisfacer y cumplir nuestros propios objetivos y metas, tanto trabajo, tanto desgaste por mantener el orgullo, tarde o temprano el Señor nos va a hacer ver que nada valió la pena. Solamente estábamos trabajando por arruinar nuestras propias vidas, cuando el Señor tenía algo muchísimo mejor preparado para nosotros. Por eso tenemos que considerar en todas nuestras decisiones el propósito de Dios para nuestra vida. ¿En cuántas? En todas. No importa lo fácil que parezca, considera a Dios. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque es la única forma de comenzar a vivir verdaderamente. Alguien tiene una verdadera vida cuando vive dentro del propósito de Dios y va caminando hacia la plenitud de Cristo, hacia lo que Él quiere darnos. A muchos no le interesan estas cosas, pero no están viviendo bien. No tienen buenas vidas y se aferran a vivir mal. Yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Cómo está mi vida? ¿Tengo una buena vida? ¿Realmente? ¿Basada en el propósito de Dios? ¿O cómo está mi vida? ¿Estoy insatisfecho? Si hay insatisfacción en tu vida, descontento, desánimo, si hay una tribulación constante y eso te acongoja completamente, vives una vida completamente en depresión, bueno, eso no es una buena vida. ¿O sí? ¿Cuántos dicen, ay, cómo me gustaría vivir en depresión? Porque es que yo siento que está padre porque todo el día se la pasan acostados, dormidos, no se quieren levantar. Imagínate qué chida vida, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no es una buena, pero muchos se siguen aferrando a este tipo de vida. No les interesa lo que Dios tiene que decir. Y cuando lo dice, su respuesta es, es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Simplemente, hermano, no busques lo tuyo y todo te saldrá bien. Busca lo de Dios. Así de simple, busca lo de Dios y todo va a estar bien. Aunque se muera quien se muera, todo va a estar bien. Porque tú estás buscando lo de Dios. Te enfermes lo que te enfermes, te quedes sin dinero, te orine un chucho. Nada más falta que me orine un chucho y llega un chucho y te orina. Da gloria a Dios. Todo va a estar bien. Mientras tú estés buscando lo de Dios, puedes estar tranquilo y puedes tener una buena vida. Fíjense, David sabía que Dios no hace nada en vano. ¿Sí sabías eso tú? Dios no hace nada en vano. La Escritura dice que nada de lo que hacemos para Él es en vano y que la misma tierra no la creó en vano. David entendía esto. Y esto significa que sin duda alguna el propósito de Dios en nuestras vidas como sus hijos debe de cumplirse a como dé lugar. Y esto es a causa de la fidelidad del amor de Dios. Él dijo, tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Por eso el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. En otras palabras, nada ni nadie se puede interponer entre lo que Dios está produciendo en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque su amor permanece para siempre. O en otras palabras, porque Dios nos ama. ¿Cuántos están seguros de que Dios les ama? Bueno, porque Dios nos ama, podemos estar completamente seguros de que Él seguirá su obra en nosotros. Dice la Escritura que en Él somos hechas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y estas cosas nuevas
Dios las va a perfeccionar, dice su palabra, hasta el día en el que Él venga. Porque ya la comenzó ese día que nacimos de nuevo, ese día que decidimos entregarle nuestro corazón. Ese día que el Señor nos aceptó como hijos, y entonces Él va a perfeccionar esa obra en nosotros. La comenzó y la perfeccionará. De modo que su propósito, que ha sido desde el principio, este propósito que fue desde que inició esa nueva creación espiritual en nosotros, sigue vigente hasta nuestros días, y el Señor la va a terminar hasta cumplir la totalidad de sus promesas por su fiel amor. Y en eso es lo que nosotros deberíamos de estar centrados, no en lo nuestro. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Porque sí, muchos dicen, es que yo no sé ni qué propósito tiene. Bueno, el propósito de Dios para tu vida es simple, mi hermano, y es el mismo para todos nosotros. Y todo parte del hecho de haber sido creados por Él y para Él, creados de una manera natural, porque Dios nos creó, dice la Escritura que Él forma nuestras entrañas, pero también creados o hechos nuevas criaturas en un sentido espiritual, o lo que se conoce como nuevo nacimiento. Todo parte del hecho de haber sido creados por Dios. Dice Isaías 43:7 en la Nueva Traducción Viviente: traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Cuántos de ustedes reconocen al Señor como su Dios? A ver, levanta tu mano para que Dios te vea, para que después te diga, ay no, que me reconocías. Bueno, traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Y luego fíjense lo que dice, porque yo los he creado, ¿para qué? ¿Sí lo alcanzaron a leer o no? ¿No está ahí? No quiero voltear. Isaías 43:7, Nueva Traducción Viviente. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Ese es tu propósito, hermano, para su gloria. Fui yo quien los formé, dice el Señor. La Escritura afirma que fuimos creados para su gloria, y en eso debería de estar puesto nuestro corazón. En eso, ¿qué significa esto? Bueno, que tenemos un propósito mayor según el plan que perfectamente Dios ha trazado para cada uno de sus hijos. Este propósito mayor es la manifestación de su gloria. ¿Cuántas veces en tu vida piensas en estas cosas? ¿Cuántas veces en tu vida tu oración es, Señor, permíteme glorificar tu nombre en este día? Pablo expresó también a los Efesios en el capítulo 1, versículo 11 y 12. En él dice, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, versículo 12, a fin, y esta palabra o esta frase a fin es una frase que marca propósitos, con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta palabra alabanza, hermanos, se define como aquella acción de magnificar con gozo, repite conmigo, con gozo el nombre de Dios, dando a conocer quién es Él a causa de sus atributos. Es lo mismo que Pedro dijo, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable a fin de que anunciemos sus virtudes. Es lo mismo, es decir, que le demos alabanza a su gloria. Eso es lo que deberíamos nosotros estar haciendo en nuestro día a día, o por lo menos procurando. Nuestro propósito principal como hijos de Dios es que a través de nuestras vidas, repite conmigo, a través de mi vida, que a través de tu vida y de mi vida como hijos de Dios, podamos magnificar a Dios en todo lo que hacemos.
Es decir, que seamos un reflejo de lo que Dios es en todo lo que hacemos. Ese es el propósito. Ahora, ¿es fácil? Por eso tenemos que estar trabajando. Por eso tenemos que estar esforzándonos, no descuidándonos. Muchos parece que el propósito de su vida es descuidarse. Todo el tiempo se descuidan. Son de esos que van en el carro y iban a un mandado ahí a 4 cuadras y cuando menos se dan cuenta, bienvenidos a Puerto Vallarta. Ay, el Señor me trajo, dicen. Y pérdida de tiempo y fraude. Una trampa mortal. Tu propósito principal como hijo de Dios es que a través de tu vida tú puedas magnificar a Dios en todo lo que haces, que seas un reflejo de quién es Dios en esta tierra. En eso tenemos que estar trabajando. Pregunta, ¿cuántos estamos trabajando para que esto sea una realidad? Muchos están completamente oscurecidos en cuanto a su propósito principal. Ya hicieron sus propósitos de todo el año y del 2025 y 2026. Pero en todos ellos, o todos esos propósitos muchas veces están lejanos de darle la gloria a Dios. Y tratan de cristianizar sus propósitos. ¿Cuánto de nuestro tiempo estamos invirtiendo para conocer más a Dios con el fin de reflejarlo más en el mundo? ¿Cuánto tiempo inviertes para Dios? ¿Cuántos de los que están aquí están en el plan de lectura que iniciamos ahora el 1 de enero? Levanten su mano. Bueno, ustedes están leyendo, ya leyeron todo Génesis, ¿verdad? Al menos que vayas atrasado, ¿verdad? Pero ya leímos todo Génesis, ok. Yo meditaba en la vida de estos hombres que pertenecían al pueblo de Dios, especialmente desde Jacob o los hijos de Jacob hacia adelante hasta José. Y yo me ponía a pensar, dije, oye, pues ellos no iban a la escuela. Y decía, pues bueno, tenían más tiempo para invertirle a Dios. Y de repente, pues ellos se la dedicaban, se la pasaban, eran pastores de oveja o ganaderos, ¿no? Como les dice José, son ganaderos. Y dije yo, pues qué padre, nomás arriando ganado y pues también para Dios. Pero es lo mismo, hermanos, que nosotros. Si vas a la escuela, ahí puedes estar invirtiendo tu tiempo para Dios. Si estás trabajando, ahí puedes estar invirtiendo tu tiempo para Dios. Estás en la iglesia, también puedes estar invirtiendo tu tiempo para Dios. Es lo que Pablo decía, ora sin cesar. En todo tiempo tú puedes estar invirtiendo tu vida, tu esfuerzo para Dios. Es ahí donde nuestro propósito tiene que estar centrado. Invertirle tiempo a conocer más a Dios para reflejarlo más, para magnificarlo más. Porque ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Más allá de buscar propósitos que puedan llevar a obtener ciertos beneficios personales que son temporales, debemos considerar trabajar en todo aquello que pueda darle la gloria a Dios, a fin de que nuestras vidas cumplan ese principal propósito que Dios ha determinado. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19, vamos a leer hasta el 21. Lo voy a leer en otra versión, dice, no traten de amontonar riquezas. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, dice, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor, repite conmigo, es mejor amontonar riquezas en el cielo
¿Y cómo voy a amontonar riquezas en el cielo? Bueno, procurando que en todo lo que tú hagas le estés dando la gloria a Dios. Es decir, que en todo lo que tú hagas estés siendo un reflejo que magnifica la presencia de Dios en esta tierra. Amontonen riquezas en el cielo, allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden, repite conmigo, recuerden, y dile al que tienes a un lado, hey, levántate, despiértate. Recuerden, dice que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Esto es lo que dice el Señor, mis hermanos. Y de aquí parte todo lo demás. De aquí parte ya lo que Dios tiene de manera específica para cada uno de nosotros. Pero el propósito común es glorificarle. Si tú trabajas de albañil y yo trabajo de barrendero, bueno, yo tengo que glorificar a Dios barriendo y el albañil tiene que glorificar a Dios construyendo. Y ambos estamos haciendo riquezas en el cielo. Porque esa es la verdadera riqueza, el obedecer a Dios en todo lo que hacemos. De allí parte todo. Y nadie va a poder sentirse verdaderamente vivo, verdaderamente pleno, si no comienza a entender que su vida tiene este propósito en Dios. Y que es precisamente ese propósito lo que le va a dar sentido a todos sus días y le va a dar valor. ¿Te has sentido en tu vida que nada te llena? ¿Has sentido o has llegado al punto en tu vida en el que dices, es que no le encuentro sentido? He perdido las ganas de trabajar, he perdido las ganas de estudiar, he perdido las ganas de estar con mi familia, he perdido las ganas de vivir. Bueno, si tú te has sentido de esa manera es porque te has enfocado tanto en lo tuyo que has menospreciado todo lo que Dios tiene para ti. ¿Te has olvidado o no te has dado cuenta que la única forma en la que tú le vas a encontrar sentido a la vida y valor es buscando el propósito de Dios, que es glorificar su nombre? ¿Has sentido que por más que te esfuerzas en hacer algo, terminas por no encontrar significado? A veces se esfuerzan tanto y tanto, y como le decía el Señor al pueblo de Israel, han cavado para ustedes mismos cisternas rotas que no retienen agua, y me han dejado a mí la fuente de agua viva. Y eso es lo que hace el mundo cuando busca, va en pos de lo suyo, de su propio corazón, y deja de ver la necesidad de glorificar a Dios en todo lo que hace. Cava para sí mismo cisternas rotas que no retienen agua. Siembran mucho y recogen poco. Se esfuerzan por hacer algo y terminan por no encontrar significado. Sin duda alguna, mis hermanos, es a causa de que nuestra mirada no se ha centrado en cumplir el principal propósito de Dios, que es darle la gloria. La Escritura dice, todo lo que hagas, si comes, bebes o hagas lo que hagas, todo tienes que hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿No disfrutas la comida? Yo te aseguro que si no disfrutas la comida es porque no reconoces a Dios. Aún en esos pequeños detalles. Todo lo que hagas, mi hermano, mi hermana, todo tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Es decir, para que el nombre de Dios se magnifique a través de todo lo que tú eres. Eso es lo que David quería, es lo que anhelaba en su corazón. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es lo que David expresó. Y esta expresión, hermanos, conlleva en sí mismo la certeza, es decir, la seguridad de que Dios no nos mantiene simplemente porque sí. ¿A qué me refiero? Tú no respiras pues nomás porque sí.
No te despertaste un día y Dios vio que te despertaste y dijo, mira, despertó. No. Si tú amaneces cada día, tú abres los ojos, tú respiras, si vives un día más, es porque aún Dios está obrando o quiere obrar su propósito en tu vida. Y tu oración al comenzar cada mañana es, Señor, cumple, o debe de ser, cumple tus propósitos en mí. No desampares la obra de tus manos. Yo quiero glorificar tu nombre. David entendía esto, que sin importar lo que estuviera pasando, Dios estaba obrando para hacer su voluntad en él. Sin importar lo que estuviera pasando. Muchos dejan que el mundo los distraiga. No te distraigas. Ahí está el hombre que está siendo un hombre que está creciendo espiritualmente, está echándole ganas y de repente, por pura casualidad, se ganó la lotería. Y resulta que eso lo desvió de todo lo que Dios estaba obrando y echó a perder su vida. ¿No te parece demasiado extraño? Es que, mi hermano, Dios está obrando en todo tiempo y tú decides en dónde pones tu mirada. Si en lo que el mundo quiere producir en ti, conforme a los que tienen ese corazón de los espinos, en donde los afanes de este siglo, las riquezas y los afanes por otras cosas o el miedo ahogan la palabra y se la vuelven infructuosa, o eres de los que ponen la mirada en el propósito de Dios. Podemos ver que Dios está obrando en todas las cosas, que estoy viviendo para formar mi vida como su hijo a fin de poder darle gloria. ¿Alcanzas a ver eso o no? O lo que alcanzas a ver es la injusticia, lo que alcanzas a ver es el dolor, la escasez, la enfermedad, el odio, la venganza. Estas cosas que te distraen de que glorifiques el nombre de Dios. Porque si sabías que ante una injusticia o puedes actuar mal según tu propio corazón y dejarte engañar por el mundo, o puedes utilizar esa misma injusticia para que Dios sea magnificado. ¿Sí sabías eso? Toda circunstancia que pase en tu vida, mi hermano, o puede glorificar el nombre de Dios o puedes vituperar el nombre de Dios. Lo vituperas si te dejas arrastrar y distraer de lo que Dios está produciendo, pero lo magnificas si puedes mantener tu mirada puesta en Él. Tú puedes ver que Dios está obrando en todas las cosas para formar hijos que le den gloria, porque eso es lo que Dios quiere. Donde hay propósito, entonces hay vida y hay esperanza. Pero donde no hay propósito, donde se carece de estas cosas, lo único que vamos a poder encontrar es corrupción y muerte, sin duda alguna. Y esto se manifestará a su tiempo. Porque todo lo que sembramos cosechamos. Nadie que viva sin propósito, mi hermano, hablando sin propósito de Dios, puede permanecer. Nadie. Su falta de sentido a la vida lo va a llevar a una decadencia cada vez mayor, va a romper los límites de su libertad, lo va a convertir en libertinaje, es decir, en una vida inmoral delante de Dios, y va a terminar por ser destruido. Nadie que viva sus días sin buscar el propósito de Dios puede permanecer. Nadie. Y sin lugar a duda, mis hermanos, Dios no quiere que nos quedemos sin vivir una vida con propósito. No quiere que nos hagamos propósitos que vayan en contra de su voluntad. Él quiere que aprendamos a utilizar cada circunstancia, cada situación, cada día de nuestras vidas para buscar el propósito que Dios ha marcado para nosotros, que es glorificar su nombre, magnificarlo. ¿Cómo puedo entonces cumplir ese propósito de Dios? ¿O cómo sé que estoy viviendo dentro de ese propósito? Bueno, la forma más perfecta de glorificar el nombre de Dios no es otra sino a través de nuestra obediencia. Obedécele.
y vas a glorificar su nombre. Cuando perdonas, glorifica su nombre, ¿sí sabías? Y estás viviendo el propósito de Dios. Escucha bien, no solamente cuando perdonas, sino cuando pides perdón, cuando te arrepientes, porque no estamos hablando de una vida perfecta, estamos hablando de una vida obediente simplemente. La forma más perfecta de glorificar el nombre de Dios es a través de nuestra continua obediencia, algo que se manifiesta a través de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. El Señor dijo en Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Quieres glorificar el nombre de Dios? Bueno, entonces tienes que dar fruto. Y el fruto no es otra cosa sino la manifestación externa y visible de que Dios está gobernando tu vida. En otras palabras, se nota cuando Dios gobierna a una persona. Se nota. De manera que entre más nos gobierna el Espíritu Santo, mayor fruto y mayor obediencia y mayor gloria. El Señor nos dice, tenemos que ser personas sin mancha, sin contaminación. Son dos aspectos indispensables en la vida del cristiano que le permiten que Dios vaya cumpliendo sus propósitos en nosotros. Según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Son dos aspectos indispensables: santos, apartados del mundo y apartados para Dios. Eso es lo que Dios quiere para glorificar su nombre. Apártate del mundo, de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, cosas que no proceden del Padre, sino del mundo, que carecen de sentido y que no pueden darle valor a la vida. Aléjate de esas cosas, porque has sido apartado para Dios, es decir, para honrar a Dios, para glorificar su nombre. Nuestra mirada no debe de estar en las cosas de la tierra, sino en las cosas celestiales, como lo leímos hace un momento, queriendo hacer riquezas en el cielo, no en la tierra. Sin mancha se refiere a ser irreprensibles. Es decir, que como hijos de Dios tenemos que vivir de una manera irreprensible en medio de una generación maligna, dice la Escritura. Personas no perfectas, porque perfectos vamos a ser hasta que el Señor venga, pero sí personas dóciles. Dile al que tienes a un lado, tienes que ser dócil. No te enaltezcas, no te enorgullezcas. Recibe el consejo de Dios y de su palabra para que te vaya bien, para que puedas glorificar su nombre. Tienes que ser una persona dócil a la instrucción de Dios. Eso se refiere sin mancha. Que esté dispuesta a hacer todo lo que Dios quiere. David termina diciendo, no abandones tu propósito en mi vida. No desampares la obra de tus manos. La otra versión que leímos dice, no abandones tu propósito en mi vida. Mis hermanos, nuestros propósitos, nuestra vida entera, nuestras acciones, nuestras palabras deben de llevar la marca de Dios. Es decir, el gobierno del Espíritu Santo, su guía y su dirección en todas las cosas. Debo de preguntarme, lo que yo deseo en mi vida, el anhelo de mi corazón, las acciones que estoy a punto de realizar, y cada cosa que yo hago, que pienso, que siento en este mundo, ¿va a manifestar de algún modo la presencia de Dios o no? Si yo hablo lo que tengo, lo que voy a hablar, ¿voy a evidenciar que verdaderamente Dios está en mi vida?
a través de este propósito o esta meta que yo me he planteado en mi día a día, ¿voy a manifestar la marca de Dios en mí? Esta es la forma en la que tú debes de vivir cada día, hermano. Si yo me pongo a pelear con otro, ¿glorifico a Dios o lo vitupero? Entonces, ¿por qué lo hacemos? Si yo no perdono, si yo soy codicioso, si yo soy mentiroso. No, esos pecados eran del Antiguo Testamento, ¿verdad? Las mentiras ya no. Como estamos bajo la gracia, ya hay mentiras de colores. Lilitas, blancas, y entre más oscuro, eso es más perverso. Si yo miento, si tengo egoísmo en mi corazón, orgullo, soberbia o cualquier otra cosa de la carne, pregunta, ¿voy a glorificar a Dios o voy a vituperar a Dios? Bueno, considéralo cuando lo vayas a hacer para que el propósito de Dios se esté cumpliendo en tu vida. Si yo renuncio a mis derechos, ¿glorifico a Dios o vitupero su nombre? Bueno, considéralo cuando estés peleando tus supuestos derechos. Y vas a ver que te vas a sentir mejor de honrarlo que de obtener un beneficio personal. Por eso Pablo le decía a los corintios, voy a creer, decía Pablo, esa es una versión mexicana, voy a creer, decía, que no haya nadie entre ustedes tan sabio para juzgar entre sus pleitos. Y tienen que andar yendo ante los tribunales del mundo a ventilar sus problemas vituperando el nombre de Cristo. Y luego les dice, ¿por qué mejor no sufren la ofensa? ¿Por qué mejor no sufren el agravio? Lo pasan por alto. ¿No es más glorificado Dios en eso que en que ustedes reciban un beneficio personal? Bueno, tú puedes decidir recibir el beneficio personal, pero yo desde ahorita te digo, no va a llenar tu vida. Por eso muchos prefieren reclamar la herencia y pelearse con toda la familia que glorificar el nombre de Dios y tenerlo en su corazón. Ninguna cosa que hagamos en contra de su voluntad va a llenar nuestra vida. Pero en ocasiones no consideramos esto en nuestros objetivos o en nuestras acciones. Estamos más metidos en lo que nosotros deseamos, en lo que me hicieron. Es que tú no me comprendes. Es que yo no necesito comprenderte, el que necesita comprenderte es Dios y te aseguro que lo comprende perfectamente. Yo lo que necesito hacer es que veas la palabra de Dios. Yo no necesito que mi esposa se muera para aconsejar a una viuda, ¿verdad que no? Ay, es que tú no me entiendes. Yo no necesito entenderte, ¿para qué te voy a entender? Lo que yo necesito es que tú entiendas la palabra de Dios, para que entonces camines en su propósito y en su perfecta voluntad. Pero muchos no consideran esto. Simplemente solemos centrarnos en lo que deseamos o en lo que sentimos. Nos ensimismamos cuando la realidad es que vivimos, hermano, respiramos, nos movemos y somos para considerar lo que Dios desea y lo que Dios siente con relación a nuestras vidas. Para eso existimos. Y nadie que viva fuera de este propósito puede tener verdadera vida. El Señor engrandece su misericordia con el fin de cumplir sus propósitos. Y nosotros tenemos que aprovechar esa misericordia, no abusar de ella. Continuamente estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y eso entorpece muy a menudo lo que Dios está haciendo, pero la misma Escritura nos dice que su misericordia es nueva cada mañana. Bueno, aprovechemos esa misericordia para seguir buscando los planes y propósitos de Dios para nosotros. Es decir, para buscar una continua obediencia que glorifique su nombre, que evidencie el gobierno de Dios en mi vida y que a causa de eso el nombre de Dios sea magnificado. Es lo que el Señor les dijo a los discípulos. Ustedes son luz en el mundo.
anden como hijos de luz, para que vean sus buenas obras. Y esas buenas obras no son otras, sino aquellas que se viven dentro del propósito de Dios, aquellas obras que en verdad magnifican su nombre, para que vean sus buenas obras y entonces el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos quieren glorificar el nombre de Dios? Pónganse de pie, hermanos. Dios nos creó, y no solamente nos creó, sino también nos salvó para que fuéramos un reflejo de sus atributos, para que fuéramos un reflejo de su naturaleza, de su justicia, de su gozo, de su paz, para que anduviéramos como Cristo Jesús anduvo, porque el Señor dijo: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Ese es el mismo propósito que nosotros tenemos: glorificar a Dios en la tierra haciendo todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Yo te aseguro, mi hermano y mi hermana, que jamás Dios te ha pedido que seas el hombre más exitoso, naturalmente hablando, de toda la tierra. Tampoco te ha pedido que retengas la amargura en tu corazón. Tampoco te ha pedido que vivas una vida sufriente continuamente, dándote golpes en el pecho, diciendo: por mi culpa, por mi culpa. Lo que Dios quiere es obediencia, hermanos. Que andemos en los mismos pasos que el Señor anduvo. Porque Dios desea manifestar su gloria a través de nuestras vidas, según la personalidad de cada uno de nosotros, según las habilidades, según los entornos, pero con un mismo fin y un mismo propósito: manifestar la gloria de Dios. Tenemos que permitir que el Señor obre en nosotros. Que el más grande deseo de nuestro corazón sea honrarle a Él, porque solo así vamos a ser instrumentos útiles al Señor, limpiándonos de toda contaminación del mundo, siendo santos y sin mancha, apartados para Dios. Solo así se va a formar en nosotros aquel carácter lleno de compasión, de amor y misericordia que otros necesitan ver, y que puede ayudarles a acercarlos al Dios vivo que los puede salvar. Solo así podremos ser testigos suyos. Solo así podemos complacer a Dios. Y deberíamos de estar trabajando por ello todos los días de nuestra vida. Cada día trae su propio afán. Mañana te vas a despertar, si Dios así lo permite, pero no lo vas a hacer para que malgastes tu tiempo y tu vida. Esa es una trampa. No eches a perder tus días. Te vas a levantar para que busques el propósito de Dios, para que si comes, si haces cualquier cosa, todo sea para la gloria de Dios. Para eso vas a despertar. Y de eso te tienes que encargar. Y si hay algo en tu vida que tú sabes y que el Espíritu Santo te habla que no va a glorificar su nombre, no lo hagas, no lo digas, no lo sientas, sácalo de tu corazón, porque solamente estarás trabajando para arruinar tu propia vida, algo que Dios no quiere que hagas. Cierra tus ojos. Al final, hermanos, glorificamos el nombre de Dios cuando, sin importar lo que pase, mantenemos una actitud genuina de adoración y confianza en Él. Cuando reconocemos que, sin importar lo que yo esté viviendo, yo necesito mostrar al mundo que tengo un Dios. Sin importar lo que esté atravesando, yo lo único que quiero hacer
vida es manifestar que mi Dios es fiel, es misericordioso, es paciente, perdonador, Dios de amor, de misericordia. Dejemos lo nuestro, hermanos, por buscarlo de Él. Solo así nuestra vida tendrá sentido. Señor, queremos glorificar tu nombre. Queremos honrarte y darte gloria sin importar lo que esté pasando. Yo quiero darte gloria, Señor, para eso vivo. Quiero llegar a decir como dijo aquel profeta: no importa lo que esté pasando, aunque no haya higos en la higuera, aunque las vides no den su fruto, aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la manada, aunque no tenga nada, yo con todo me alegraré en ti y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todo, porque yo sé que en eso tú estás formando mi vida para ser un instrumento que glorifique tu nombre. Y yo quiero hacerlo en todo tiempo, antes, durante y después de la adversidad. Llena mi corazón, Señor, de tu presencia. Lléname de tu gozo. Gracias, Padre amado, por tu gran amor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, nosotros queremos adorarte y que no solamente de labios magnifiquemos tu nombre, sino que desde lo más profundo de nuestro ser otros puedan ver la alegría de que solamente tú eres necesario en mi vida, porque en ti, Señor, habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en ti. ¿Qué más necesitamos, Señor, si te tenemos a ti? Gracias porque tú nos oyes y es lo único que necesito. Acercaste, no te llamé, te escuché decir, no temas, escuchaste mi clamor. Cuando te llamé, escuché decir, no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Y tu justicia permanente son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti.
bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré, te alabaré aunque la higuera no florezca. Y en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Gracias damos a nuestro Señor por su palabra. Démosle un fuerte aplauso a Él. Anhelemos con todo el corazón cumplir su propósito. Amén. Pues que Dios les bendiga. Somos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión.